Listo, Muy bien, adelante. bueno, genial. Buenas noches y muchísimas gracias por estar acá en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 2026. Y específicamente hoy vamos a tener dos temas importantes, ¿verdad? Rights, Justice and Action, Give to Gain, ¿verdad? O sea, derecho, justicia y acción y dar para ganar. Y para esto vamos a contar con cinco personas acá como panelistas para podernos abordar en este tema, darles la bienvenida a ustedes, ¿verdad? En este panel y también indicarles, ¿verdad? Que esto es parte de la comunidad de SWI en su función He for SWI. Vamos a tener invitados compartiendo sus experiencias, ¿verdad? En torno a lo que es equidad de género en STEM y también invitarlos a que por medio del chat, si tienen alguna pregunta, nos puedan ir ayudando ahí con sus preguntas, que en una parte de la sesión vamos a tener un espacio para poder responder algunas de ellas. Y continuamos acá con la presentación de nuestros panelistas del día de hoy. Tenemos acá a Randy Alexander, un profesional en tecnología, en gestión de TI, ciberseguridad y optimización de procesos de datos, gobernanza de datos y demás. ¿Verdad? Por acá seguimos rápidamente con Pablo Bustamante Mora. Él es un ingeniero en computación, ¿verdad? Egresado del tecnológico, con amplia experiencia en esta materia, ¿verdad? De informática. Y ha sido conferencista también, ¿verdad? En muchos temas de desarrollo personal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por acá tenemos un conocido ya de esta actividad llamada HeForSuite, que es Jimmy Campos, ingeniero de software, tiene más de 15 años de experiencia, trabaja con Microsoft y en su desarrollo, ¿verdad? De liderazgo y colaboración para personas, ¿verdad? Ayudando con impacto social, ¿verdad? Y llevando también iniciativas de mujeres en STEM. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Por acá tenemos a Marco, también un viejo conocido de Tibás. Dice que ahí nacen muy buenas personas en Tibás y le agradecemos muchísimo estar con nosotros acá también en educación pública, egresado de la Universidad Nacional como ingeniero en sistemas también. Él pues ha tenido una trayectoria empresarial bastante importante, trabaja como agente pastoral y es un guía para la comunidad en la que trabaja. Él también es un mentor de la comunidad de Mente, ¿verdad? O Mente en Acción, Ideas en Acción, que tiene ya una trayectoria de casi 10 años impulsando y trabajando masculinidades, ¿verdad? De alternativas e impulsando mujeres para incursionar en carreras STEM. Y tenemos también por acá con nosotros acompañándonos a Jonathan Ramírez, que es químico. Él de la Universidad de Costa Rica, es químico en el grupo IRIX, pero también nos comentaba que él imparte lecciones, ¿verdad?, de química y que realmente es una vocación que él trae, ¿verdad?, el enseñar, ¿verdad? Y eso es algo que hoy es súper valioso porque vamos a aprender muchísimo de esa vocación y de ese enseñar que vamos a tener con él. Bueno, por acá estarían nuestros invitados de hoy y vamos adelante ya a lo que vinimos, como dicen por acá, ¿verdad? Tenemos esta sesión, ¿verdad? Siempre queremos estar acá con ustedes, ¿verdad? A pesar de que estamos virtualmente, siempre tener este contacto, esta interacción humana, ¿verdad? Y vamos a ir un poco explorando, ¿verdad? Lo que es la estadística, ¿verdad? Y lo que estas historias que ellos nos van a comentar, ¿verdad? Nos pueden ir dando a nosotros un panorama diferente, ¿verdad? De esta visión de equidad. Entonces vamos a arrancar con las primeras preguntas que tenemos por acá. Las voy a leer por protocolo, pero no necesariamente ellos se van a centrar en responder estas preguntas. También pueden abordar el tema que ellos se sientan cómodos y que nos ayude a enriquecer esta conversación que vamos a tener por acá.
¿Qué historia personal, verdad, o momento específico los llevó de la indiferencia a la acción, ¿verdad? En materia de equidad de género? Y también si nos pueden compartir alguna experiencia como aliados, ¿verdad? Una metáfora podría ser para expresar esto, ¿verdad? ¿Cuál sería y por qué? Eh, Creo que es libre, ¿verdad? Cualquiera de los cinco puede iniciar respondiendo y cualquier interacción entre ustedes es bienvenida. Genial para poder crear esta conversación. Adelante, por favor. Bueno, yo iba a levantar Bueno, la mano. puedo. Dale, dale, Ah, dale. ok, iba a levantar la mano, pero ya que nos quedamos un poquito callados en inicio. A ver, yo tuve la dicha de que me crié entre mujeres, mi mamá, mis tías, y me motivaron mucho a esa equidad. Creía que no existía ese tema de género, ¿verdad? Puesto que toda mi vida desde pequeño siempre me había relacionado con chicas, pero me sorprendió mucho cuando una vez en un podcast que trabajé, entrevisté a doña Sandra Kaufman y ella me dijo que cuando ella estaba estudiando en el tecnológico, pasó por eso, por ese tema, ¿verdad? Ese tema de violencia y yo de verdad me sorprendí porque yo no puede ser posible, o sea, no puede ser posible que pasen estas cosas en pleno siglo XXI y a veces uno se da cuenta que es tan, digamos, tan recurrente que hasta sorprende. Estando como director de carrera en otras universidades, tuve un par de casos que también me sorprendió que personas profesionales con experiencia llegaran a eso, ¿verdad? Ese tipo de entornos. Entonces, es un tema recurrente en entornos tecnológicos en donde creemos a ver, la informática es solo para hombres y no es así jamás, que las carreras de ingeniería son solo para hombres y ahí nos damos cuenta de lo mal que estamos como sociedad. Y no quisiera decir que solo Latinoamérica, no quisiera decir que solo Costa Rica, ¿verdad? Pero creo que es parte de un paso de evolución que tenemos que seguir haciendo y no, de verdad no me deja de sorprender. Y, eh, y siento que tengo una responsabilidad muy grande al lado de mi esposa porque tenemos unas chicas que vienen para arriba que no queremos que se enfrente a ese mundo, ¿verdad? Claro. Me gustaría continuar, si es posible. Eh, Primero, buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que están por acá el día de hoy. Eh, de mi parte, como en experiencia, juntando un poco con lo que Randy comenta también, en mi caso, yo soy parte de una organización que se llama Ideas en Acción. Es una organización hermana, aliada en todos estos temas de inclusión y específicamente hablando de inclusión en mujeres en STEM. Y al ser parte de esta organización, y al igual que Marco y Jonathan, que me gustaría que también ellos comenten de esa parte luego, fuimos parte de un programa que se llama Mente en Acción, que es un programa que está enfocado en mujeres de 15 a 18 años y donde la idea principal del programa es acercarlas a temas de ciencia y tecnología, ¿verdad? Como este programa lo empezamos a trabajar en Costa Rica en el 2015 y esto fue hace ya 11 años. En el 2015 yo tenía un poco las mismas ideas que tenía Randy, como, ok, sí, yo la verdad es que nunca he visto nada feo, ¿verdad? Como siempre había visto como temas muy, no sé, pensaba que esto no era un problema. Al ser parte de este programa, llego a tener tanto testimonio de las chicas que eran parte del programa, ¿verdad? Muchos testimonios de chicas que contaban situaciones en la casa, de mensajes como, usted no puede estudiar carreras como ingeniería, no puede estudiar carreras en ciencia y tecnología, porque son cosas de hombres y temas por el estilo. Entonces, había muchísimo testimonio de las chicas. También, como les digo, testimonios de papás que con los que hablamos y nos comentaban y nos decían que al inicio del programa ellos estaban demasiado, no querían que sus hijas fueran parte de esto porque sentían que eran cosas de solo de hombres. Y como, ¿verdad? A través del programa vimos el cambio en la percepción de los papás también, pero también escuchamos muchos testimonios de otras profesionales, ¿verdad? Otras personas en el campo, como mencionaba Randy, también como Sandra Kaufman, y muchísimos testimonios de muchísimas situaciones en las que tal vez yo nunca había escuchado, no sabía que existían y claramente
hoy, en el 2026, pensamos de que estos tipos de cosas no pasan, siguen pasando y seguimos escuchando cosas, seguimos viendo este tipo de situaciones. Entonces, pues eso es igualmente lo que me mueve a trabajar y aportar un poco desde mi lugar en este tema tan complejo, porque sí creo que es un tema no solo eh, de creencias, sino de muchísimas cosas que tal vez a veces no entendemos también. Pero bueno, esa es mi experiencia. Yo, para continuar ahí, continuando el mismo hilo que viene diciendo Jimmy de lo complejo que es, yo siento que parte de la razón por la que esto es así es porque está muy interiorizado, hasta el punto en donde ni cuenta se puede dar a la persona de cómo puede estar continuando tal vez, digamos, una línea de pensamientos o de conductas que pues en realidad no son constructivas, ¿verdad? Y les pongo el siguiente ejemplo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio o algo así, tuve que poner mi nombre, decir mi nombre para algo y pues mi nombre completo es Pablo Bustamante Mora, pero yo puse solamente Pablo Bustamante. De alguna manera, no sé, mi mamá se dio cuenta y me dijo que cómo era posible que yo solamente pusiera Pablo Bustamante, que yo tenía una madre, etcétera, ¿verdad? Me lo dijo como medio en broma, pero al mismo tiempo eso me puso a pensar, ¿verdad? Y dije como, mira, qué vacilón, o sea, es cierto, digamos, con el simple hecho de, pues, con solo nombre y apellido es bastante fácil identificar a una persona, o sea, con el primer apellido, pero excluir ese segundo apellido, pues sí tiene bastante peso, ¿verdad? Siento que es como ocultar, menospreciar el aporte que da una persona tan crucial en la vida de uno como es la madre de uno, ¿verdad? Entonces, y muchas veces, o sea, verdaderamente ella me lo dijo así como en broma, pero yo me imagino que igual habrá sentido de ella algo feo, ¿verdad? Por el hecho justamente ese, de que estaba tal vez yo como ignorando su contribución en mi vida. Y también, por ejemplo, digamos, un día, no sé, se me vino a la mente que como esto, como yo decía al inicio, está como tan arraigado en nosotros que hasta en el lenguaje sale sin darnos cuenta, en el sentido de que, por ejemplo, si hablamos de algo malo, ¿verdad? Que vamos a decir una expresión negativa, alguna situación indeseada pasó, algo así, ¿qué es lo que solemos decir? Qué madre que pasó eso, ¿verdad? Etcétera, no sé qué. Entonces ahí vamos como diciendo esto de madre, entonces va tirando algo negativo. Y a nivel costarricense no pasa tanto, pero a nivel, por ejemplo, mexicano, tenemos la contraparte. Cuando algo está muy es favorable, etcétera, se dice, ah, qué padre es, ¿verdad? Entonces, me parece muy curioso cómo en estas dos simples expresiones podemos empezar a teñir de algo negativo y algo positivo, ¿verdad? De madre, algo, ¿verdad? Que no queremos, y qué padre, qué bonito, qué interesante, algo que sí aporta, ¿verdad? Entonces, tener este cuidado a la hora de expresarnos creo que puede ser igual un buen primer paso como para buscar nivelar un poco más las cosas a como siempre debieron haber sido, que pues en la realidad es que no lo son. O sea, decir que sí, pues en efecto sería una mentira tremenda. Entonces, esos fueron unos momentos como que a mí me hicieron como abrir los ojos al respecto. Quisiera de mi parte darle un poco de bola como a la segunda parte, la parte como metafórica de cómo describir esta experiencia. Em, si pudiera armar una metáfora con esto, que diría que es como ir volando machete o ir volando pala, ¿verdad? Como dicen popularmente, tratando de hacer trillo em, sobre un lugar no hecho, ¿verdad? Tenemos que ser como conscientes de alguna manera de que todas nuestras vidas están como interconectadas de alguna manera, ¿verdad? Y que si yo estoy bien, ¿verdad? La persona que está a la par mía, eh, y pues también eh, está bien. Juntando un poco de pronto las dos cosas, recuerdo que en la época universitaria, eh, como ingeniero en sistemas en la Universidad Nacional, sí vivíamos esa realidad, ¿verdad? De ser 30 hombres en un salón, ¿verdad? O 30 personas en un salón
y que estuvieran solo dos chicas, y que dentro de las chicas, ¿verdad? También fueran probablemente encajonadas en estereotipos dentro de la misma carrera, ¿verdad? Eh, como por ejemplo, estereotipos a nivel disexista, ¿verdad? Como esta muchacha en específico es muy tonta, bla, 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 o si era muy bonita la muchacha, entonces iba a sobresalir o iba a avanzar en la carrera por eso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como que todo eso, ¿verdad? Se vivía como mucho alrededor de eso, y creo que cuando entré a Ideas en Acción, que fue Sharon quien me llevó ahí, pues entré por mi carisma al voluntariado, no digamos tanto como por una conciencia específica, ¿verdad? Hacia la materia de equidad de género, sino porque me gusta ayudar, me gusta hacer cosas como que tengan que ver con esto de manera específica. Y aquí es donde me topo con esta realidad, donde me topo con los números, donde me topo con las experiencias de las chicas, y paso de pronto, ¿verdad? De solo ver a una persona volando pala, volando machete, a querer estar a la par de esa persona, haciendo camino para poder, digamos, hacer la diferencia en ese sentido. A mí esta Muchísimas gracias. pregunta, ¿cómo, cómo me puso a pensar eh, lo interesante que sería abrir una línea de investigación sociológica sobre esto? ¿En qué momento los hombres nos damos cuenta que hay una diferencia entre hombres y mujeres, ¿verdad? En qué punto del desarrollo es que nos damos cuenta en el colegio, en la escuela, en la universidad, cuando tenemos 10 años de estar ejerciendo, no nos damos cuenta nunca? Estaría súper interesante y me imagino que, bueno, la verdad, hablo sin conocimiento, no sé si habrán líneas de investigación de esto aquí en el país. Me parece súper interesante. Entonces me puse a pensar, bueno, a nivel personal, ¿yo cuándo consideraría que tal vez entré en conciencia de esta diferencia, ¿verdad? De que no está esta equidad? Yo creo que desde que estamos, o hablo en realidad de mi pura experiencia, desde que yo estaba en la escuela, uno sí empieza a notar diferencias, ¿verdad? Vos notas diferencias de que a vos te permiten, por ejemplo, qué sé yo, ir a jugar bola si vos querés, que te permiten caerte, que te permiten ensuciarte, que te permiten eh, decir malas palabras, que te permiten pelearte. O sea, o que tal vez que lo ven como algo que no es tan malo, porque son como cosas de hombres. Y esas cosillas, ya uno, o al menos en mi caso, yo ya empezaba a notar diferencias de que estaba en la escuela. Pero el sistema es bien fuerte, ¿verdad? Como que nos hacen un buen lavado de coco en el sistema educativo y todo eso lo percibimos normal y en el colegio más bien normalizamos este tipo de conductas, eh, porque tenemos, bueno, yo soy fiel creyente de que tenemos aún una sociedad profundamente machista y que el sistema intenta mantener ese poder en los hombres. Entonces, bueno, yo creo que tal vez en la universidad, en mi época universitaria, yo tuve la dicha, la verdad, de tener educación pública en la Universidad de Costa Rica, que bueno, en este momento hay todo un proyecto del gobierno, ¿verdad?, para desacreditar las universidades públicas y dañar la educación pública, eh, que, que bueno, gran bien le ha hecho al país y bueno, yo me considero privilegiado de haberlo tenido y creo que fue ahí en el contexto universitario tal vez donde empecé a tener ya una noción más consciente de estas diferencias, ¿verdad? Tan abismales que hay entre hombres y mujeres, si lo definimos, ¿verdad? Así binariamente en género. Y fueron en realidad ¿quiénes fueron esas personas como que me ayudaron a concientizarme como de eso? Pues sobre todo mujeres, amigas, compañeras, profesoras, eh, mi misma pareja. Ahí es donde uno se empieza a dar cuenta de las diferencias enormes que tenemos hombres y mujeres en oportunidades, en derechos,
bueno, en tantas cosas, ¿verdad? Hay tantas diferencias que uno como que entra en conciencia y dice, mira, y todos estos privilegios, ¿por qué? Bueno, yo siempre he sido muy curioso, creo que eso me llevó a estudiar el área de las ciencias y también un poco rebelde, siempre he sido muy disidente y como que siempre me he preguntado, y yo, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tengo eso? ¿Por qué ellas no? ¿Por qué yo sí? O sea, ¿qué diferencia tenemos? Y bueno, creo que ahí fue como ese momento, no tan claro, así como que yo pudiera decir tal fecha no, pero en ese momento es cuando uno empieza a entrar en conciencia. Eh, qué importante la educación, qué importante la presencia de lideresas en el sistema educativo, ¿verdad? Para darnos cuenta de todo esto. Y bueno, y tal vez como para cerrar mi aporte, completamente de acuerdo con la metáfora de Marco, yo creo que esto es básicamente ir abriendo trillo, porque en un sistema tan machista como el que estamos, lo que nosotros podemos aportar es desde nuestra trinchera, o sea, desde nuestro privilegio como hombres, es abriendo trecho entre nosotros mismos, o sea, primero internamente y después entre nosotros mismos. Muy Yo, bien, no, muchísimas gracias. Y aquí tal vez me gustaría como juntar un poquito lo que han dicho cada uno. Hay una definición ahí tal vez que la veo muy frecuente en lo que han comentado todos y es ese sesgo inconsciente, ¿verdad? Ese sesgo inconsciente que traemos ya sea por crianza, por sociedad y demás, ¿verdad? Y ese despertar, ¿verdad? Para poder comenzar este nuevo camino, ese trillo que mencionaba tal vez Marco, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Este tema. Y además de lo que estamos hablando ahorita, hay otro tema que también tenemos por acá que es muy importante y que creo que está muy relacionado con esto que acabas de mencionar, Jonathan, que es la justicia y los derechos, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Justicia y derechos que tal vez se nos dan, ¿verdad? De una manera por sociedad y se quitan, ¿verdad? De otra manera por sociedad, de una manera tal vez poco racional porque no hay sentido para hacer esto. En las leyes, ¿verdad? Tenemos leyes que tienen esto escrito, ¿verdad? También, pero contradictoriamente en la práctica no aplica, ¿verdad? Dicen la ley una cosa, en la práctica no aplica. Y tal vez ahí también agregar un poco a lo que estamos comentando, todas esas contradicciones, ¿verdad? Que tenemos, si tuvieran casos concretos, ¿verdad? Específicamente, para poder gestionar o que este cambio y el acceso a las mujeres a carreras STEM se pueda dar en la parte más que todo de justicia o de derecho. ¿Qué podríamos agregar por ahí? Quisiera A ver, agregar o empezar por, perdón, Jimmy. Eh, Creo que lo has reseñado muy bien, Esteban. Para mí es como la gran diferencia, ¿verdad?, entre ser bienvenido y ser aceptado, ¿verdad? Tenés tenemos aquí un grupo humano, ¿verdad?, en el que de alguna manera hay un consenso o una ley o una mandatoria que dice que todas las personas son bienvenidas, ¿verdad? Pero cuando esa persona entra y ya está dentro, ¿verdad? Dentro del mismo grupo humano, dentro de las mismas personas que están ahí, y pues puede haber personas que no lo acepten, ¿verdad? Porque nosotros podemos controlar esa directriz de decir, aquí todo el mundo puede entrar, pero después de la puerta para adentro no podemos controlar esa otra parte de la aceptación de todas las personas y controlar el cómo se comporta en ese sentido cada persona, ¿verdad? Entonces, creo que muy específicamente la diferencia entre ser bienvenido y ser aceptado. qué bueno, Marco. Yo, vieras que quería, en mi lado, cuando estaba pensando en esta pregunta, y me encantó todo lo que mencionó Jonathan y los demás antes, porque yo creo que aceptar de que existe ese prejuicio es como el primer paso que hay que, ¿verdad? Como tanto a nivel personal como de las organizaciones, ¿verdad? Como ese prejuicio de género. Yo creo que ha habido muchos avances positivos en temas qué sé yo, en las empresas, de directrices, como decía Marco, el tema de, de decir como a que todo el mundo es bienvenido, pero hay un trabajo de prejuicios y de aceptar cada uno los prejuicios que tenemos y las organizaciones los prejuicios que tienen,
es el primer paso, porque yo creo que cuando uno acepta ese prejuicio, puede trabajar en crear esas posibles soluciones. Me gustaría traerles un ejemplo muy específico en el caso de mujeres que están en este momento buscando trabajo en carreras STEM, el proceso de entrevistas. Sabemos, y estas son cosas que yo he aprendido también durante los últimos años, que sabemos de que eh, una entrevista para una mujer y una entrevista para un hombre técnica es realmente un proceso, una vivencia totalmente distinta, ¿verdad? Yo creo que por mencionar el tema de los nervios, ¿verdad? Yo creo que es normal que todos nos sentimos nerviosos para las entrevistas, para una entrevista técnica, cualquier persona que estamos acá y a los hombres, definitivamente todos hemos estado nerviosos de, ¿será que yo sé? ¿Será que me sé la respuesta? ¿Qué me irán a preguntar y demás? Hay un montón de preguntas que como hombres no nos hacemos, ¿verdad? Y que yo se las he escuchado a muchas mujeres en sus testimonios, que es, ¿será que voy a pensar que si llego con esa ropa, que yo soy tonta? ¿Será que va a pensar de que a mí me hicieron todo el trabajo? ¿Será que va a pensar que yo no sé nada? ¿Por qué? Porque sabemos y lo sabemos realmente que hay muchos entrevistadores en muchos momentos en los que les gusta como, ¿verdad? Como esta presencia como de intimidar, como demuéstreme que usted sabe. Y la reacción de nosotros como natural es muy instintiva de irnos a tratar de resolver, pero muchas veces las chicas están pensando en tantas cosas, tantos comentarios, tantas como maneras que experimentaron esto en la universidad, en otros casos, comentarios de otros procesos de entrevistas, que yo creo que es importante un cambio tan específico como poder asignar a una mujer a una entrevista técnica. Hemos visto que hace un cambio impresionante. Las chicas llegan más tranqui, llegan, pueden tener una conversación como más abierta versus cuando llegan y se sienten intimidadísimas por el entrevistador. ¿Verdad? Algo como eso, te los puedo decir que puede ser algo muy puntual, pero de verdad que ayuda mucho. Y como hombre, cuando estamos en esa situación, yo creo que también tratar de que la persona se sienta segura, independientemente del género, pero en estos casos saber de que tal vez venimos otras personas con cargas adicionales, eh, creo que es importante también como tenerlo en cuenta. Yo creo que efectivamente en el plano normativo, digamos, a nivel país, creemos o está escrito que hay una igualdad de oportunidades, pero es igual a, voy a hacer un paralelismo, ¿verdad? Cuando salió la ley de que necesitábamos software libre, que era bueno implementar software libre en el sector público, pero cuando llegamos a la hora y la hora y todo el mundo tenía plataformas M365 porque era el patrocinio que tenían por detrás. Igual aquí venimos con la igualdad de oportunidades, pero sabemos que hay sesgos en procesos de contratación. Sabemos que hay menor presencia, no porque no existan oportunidades, porque la idea es empezar a abrir esas oportunidades siendo conscientes, como bien mencionó Jonathan, como bien mencionaron los compañeros, de que existe un sesgo y empezar a crear este modelo y esta motivación para que las chicas se apunten en estos temas. Eh, Esta falta de modelos tienen que tratar de que sean más visibles y yo así muy hipotéticamente, si tuviera el poder de cambiar algo, lo que pensaría es en implementar, digamos, una política de selección ciega, es decir, que eliminemos, digamos, el nombre y el género en los datos sensibles y que veamos todas las características que tiene la persona en el camino y que ya después, cuando hagamos esa selección, porque hay que ser claros y lamentablemente eh, son realidades que muchas veces dicen, mira, yo prefiero contratar a un hombre que a una chica porque son menos sentimentales y a veces el ser sentimental nos ayuda a derribar, a tener esa conciencia y a derribar esas barreras que ocupamos para no caer en esas roles estáticos en donde normalmente dejamos de lado el tema de la empatía. Bueno, entonces yo creería, hipotéticamente, si pudiera cambiar algo otra vez, eliminar los datos sensibles, nombre y género, para que ya no tengamos un sesgo desde el inicio, que realmente existe. ¿Por qué? Por la sociedad machista. Sí, definitivamente la hay,
tratamos de cambiarla ahora como nuevas generaciones para nuestros hijos, pero hay barreras que es imposible quitar y ahí lo anoté. O sea, tenemos un vivo ejemplo y no solo en nuestro país a nivel de la presidencia, sino vayámonos más al norte donde están todas las empresas tecnológicas. Nos da miedo, ¿verdad? Ese machismo agregado que están en esas figuras que no dejan de, de ejemplificar lo que ya conocemos y que nos cuesta derribar. A mí me encanta esto que decís, Randy, porque me parece que a nivel corporativo se ha buscado como esta parte de que este departamento tiene que estar 50-50 entre hombres y mujeres, ¿verdad? Como que la intención no es la correcta, pero he visto que en muchas ocasiones la implementación no tanto, porque en muchas ocasiones, digamos que hay varios candidatos para un puesto. Yo he escuchado de gente que van seleccionando y dice, a esta hay que seleccionarla porque es mujer, ¿verdad? Y entonces ahí llegamos como a un extremo en donde no siento que sea tampoco tan provechoso para nadie, porque si se termina, digamos, contratando a una persona sin considerar las capacidades que ésta tiene para el puesto, eso es algo que le va a traer frustración a la persona porque pues o se le van a asignar cosas para las cuales tal vez no tiene la capacidad, ¿verdad? Todavía no tiene el entrenamiento, etcétera. Y, y entonces eso le va a pesar bastante, ¿verdad? O pues en efecto de la persona, o sea, digamos, se va a tener ese peso la persona y a nivel pues como de empresa, pues también se va a tener ese problema, digamos, de que para ese rol en específico esta persona no tiene igual, o sea, como que queda faltando, ¿verdad? Me explico. Y esto se debe a que pues se hizo una contratación no pensando en las capacidades de la persona, ¿verdad? Como por irnos al otro extremo. Entonces, me encanta eso que vos decís, una contratación así como inclusive una entrevista, tipo tener una entrevista donde donde se ponga así como un modulador de voz, algo así, para una voz totalmente neutra, no se sabe si se está hablando con un hombre, con una mujer, no se ve la persona, simplemente se escucha lo que la persona dice, cómo responde, qué conocimientos tiene, etcétera, y hasta inclusive se puede hacer la contratación y ya eventualmente se dice, ah, mira, es hombre o es mujer, porque no importa, la verdad, o sea, la idea es que se tenga a la persona más capacitada. Pero bueno, creo que ya esto sería como un paso más adelante, porque necesitamos que el paso inicial sea que se pueda interiorizar bastante bien en la población femenina de que tienen más que sobrados, ¿verdad? Porque estoy seguro que aquí todos hemos visto que unas chicas brutales, o sea, que son increíblemente buenas en la parte técnica y demás, o sea, eso negarlo para mí no tiene sentido. Y entonces, aumentar esta participación de las mujeres en STEM, ¿verdad? Como paso uno, y ya después, para asegurarnos de que a nivel empresarial, corporativo, no se tengan esos sesgos, en efecto, hacerlo lo más ciego posible y que hable únicamente las capacidades de la persona, los conocimientos que la persona tenga, etcétera, etcétera. Buenísimo, buenísimo. Vieras que me gusta mucho unos de los comentarios que hicieron. Interesantísimo esto del modulador de voz en realidad. También me hace recordar un poco a la hora de ya estar contratadas, ¿verdad? En el mismo puesto también, en mi caso personal, ustedes me hicieron recordar eso, ver que se cargan más tareas, incluso cuando están en el mismo puesto, se cargan más tareas como para probar, ¿verdad? A ver si falla. Es como ya intencional, ¿verdad? Y por ahí un poco lo que mencionaba Randy, me quedó mucho una canción, no sé si alguno ha escuchado Bob Marley, que dice que hasta que el color de los ojos sea igual de importante que el color de la piel, hay guerra. Diríamos aquí, hasta que el color de los ojos sea igual de importante que el género, va a haber sesgo, ¿verdad? También, un poco, ¿verdad? Vamos a tener un sesgo cuando le dejemos de dar importancia a eso, ¿verdad? A cuál es el género y tomando un poco lo que decía Pablo, más esa parte, ¿verdad? De cuál es el conocimiento, cuál es el aporte que nos va a dar, ¿verdad? Para seguir con este tema y vamos a ir agregando el tercer tema que tenemos por acá y es base de esta conmemoración que tenemos hoy, es el dar para ganar, ¿verdad? Entonces, también si entre los comentarios que nos van a dar por acá, pues los invito a compartir sus experiencias, ¿verdad? En esto, ¿cómo podemos hacer
convertir, ¿verdad? Este espíritu, ¿verdad? De dar y ganar y hacerlo sostenible, ¿verdad? Ya sea para nuestras vidas o en las empresas en las que estamos. Entonces, ahí, adelante. Yo tal vez, bueno, ahí Esteban me cerró, yo ya iba a conversar nada más como para tal vez puntualizar la idea porque me parecía que la discusión estaba muy interesante y como les dije ahora yo siempre he sido un poco disidente, entonces como para polemizar un poquito. Justamente de este tema que se hablaba de las cuotas, un día de estos, hace no mucho, unos 15 días estaba hablando con mis compañeros de oficina, que mayoritariamente son hombres. Y verdad, y entraba, verdad, a discusión esto, que si el sistema de cuotas es injusto, que el sistema solo debería ser, verdad, muy por atestados, por capacidades técnicas, por todo esto, y no por un tema de género. Y pues yo difiero un poco, principalmente porque el sistema de cuotas es muy importante para lo que hablamos al principio, abrir brecha. ¿Cómo podemos permitir que mujeres lleguen a estas posiciones si, si ni siquiera les damos esa oportunidad de desarrollarse? Y cuando digo les damos como sociedad machista, porque es, o sea, si la sociedad es machista y la mayoría de los puestos altos los tienen hombres, si no abrimos estos espacios de cuotas para que las mujeres también puedan desarrollar sus liderazgos, entonces, ¿y cómo vamos a llegar a esa equiparación? Entonces, yo sí soy fiel creyente del sistema de cuotas, yo creo que es importante en nuestra época actual, nosotros estamos viviendo una época de transición, ¿verdad? En realidad, eh, las mujeres han conquistado sus derechos hace muy poco como civilización, o sea, nosotros tenemos cuánto de civilización humana ya ratillo y en realidad la mujer se ha posicionado como un igual hasta hace nada, ¿verdad? Si uno lo ve porcentualmente, nada. Entonces, en este contexto de transición, yo creo que el sistema de cuotas sí es súper importante. Pero bueno, eso porque no me quería quedar con la espinita para ser polémico. Ahora, a ver, de este bloque, vamos a ver, aquí se... ¿Cómo transformaría el concepto de dar en un modelo sostenible en las empresas más allá de la filantropía? Yo creo que está muy conectado, de hecho, con el tema anterior, ¿verdad? Mucho de esto a veces se queda en políticas de empresa y no cala en la cultura de las empresas, ¿verdad? Llegamos y ponemos políticas muy bonitas, ¿verdad? De igualdad de género y de no violencia, de nada de estas cosas y al fin y al cabo no las transformamos, ¿verdad? No las incluimos culturalmente en las organizaciones. Em, por ejemplo, también retomando lo que mencionaban ahora, en lo que mencionaba de hecho Esteban, de que tienen las mujeres, ¿verdad? A veces, incluso en las mismas posiciones, tienen más tareas o más responsabilidades. Es, por supuesto, primero, como mencionaba Jimmy, porque hay mayores expectativas también para las mujeres, porque tienen que cumplir, ¿verdad? Se espera que cumplan lo mismo que los hombres. Que eso ni siquiera yo le veo mucho sentido, porque o sea, no somos iguales, no tenemos que ser iguales. O sea, podemos aportar de maneras diferentes y todo esto le da riqueza y diversidad a las organizaciones. Entonces, ya desde ahí empezamos con expectativas absurdas. Y segundo, además de tener que cumplir esas expectativas, a la mujer, ¿verdad? Se le exige mucho más, además de su posición, ¿verdad? Muchas mujeres, además de eso, tienen que ser madres, tienen que ser amas de casa, tienen que ser, ¿verdad? Tantas cosas. Y como organización y como, en realidad, incluso como Estado, no se les brindan estas herramientas o estos apoyos que necesitan para poder insertarse y desarrollarse en el sistema igual que los hombres, que no tenemos muchas veces esa carga. Entonces, a mí me parece que sería muy importante, ¿verdad? En la parte de dar, es dar estas condiciones para que las mujeres se puedan desarrollar de una manera más equitativa, ¿verdad?
A nivel estatal, así, solo, por ejemplo, que se me ocurre algo súper sencillo, es cómo es posible que en este país, ¿verdad? La red de cuidado que tenemos es red de cuidado de políticos, no tenemos red de cuidado de menores de edad. ¿Verdad? No tenemos red de cuidado de recién nacidos. O sea, ¿quién se encarga del cuidado de los niños? Tienen que ser otras mujeres, las mamás, las abuelas, las tías. El- entonces, eso muchas veces limita mucho el desarrollo. Yo quisiera continuar con la idea de Jonathan, lo que él mencionó, o sea, va a seguir existiendo el tema de la cuota mientras sigamos siendo conscientes de que somos una sociedad machista y lo ignoramos. Ahora, voy a salirme un poquito al tema filosófico. Yo creo en la inmortalidad del alma y si nos vamos a la esencia como seres humanos, recordemos que el alma o la conciencia no debería tener género, ¿verdad? Y como parte de la creencia, la inmortalidad del alma, perfectamente en esta vida, estoy en este cuerpo encarnado como un hombre y en la próxima perfectamente podría ser una chica, una mujer, ¿verdad? Lamentablemente no tenemos la posibilidad de recordar conscientemente nuestras vidas pasadas, pero se ha comentado que así pudo haber sido, ¿verdad? Y al final, al regreso al origen, a lo divino, todos somos parte del todo. Yo creo que eso hay que tenerlo muy consciente y hay que, que, que traer eso a nuestra realidad y darnos cuenta que todos somos uno. Entonces, cuando empecemos a vernos como parte de un uno, de un todo, vamos a darnos cuenta que las oportunidades para todos van a ser las mismas. Eh, Quisiera creer en esa filosofía utópica que en alguna parte del mundo así es. Lamentablemente, y lo digo con mucho pesar, creo que en Latinoamérica somos aún más machistas que en otros países, porque quizás hemos tomado, digamos, conciencia de esto un poco tarde, pero tenemos una responsabilidad muy grande. Yo, cada decisión importante que tomo, le pido consejo a mi compañera de vida, a esa colega que también es informática, que es muy buena y que tiene incluso mejores capacidades que este servidor y que me aconseja a diario para hacer las cosas bien. Porque si bien es cierto, se dice erróneamente que las mujeres son muy impulsivas en el tema sentimental, el hombre solemos ser muy tontos porque de ahí, por eso dice, digamos, como el hombre intenta matarse muchas veces, ¿verdad? Por el tema del unga unga, ¿verdad? Tratar de demostrarnos ante otros hombres. Yo creo que al final todos somos uno. No, de verdad, ¿cómo transformaría el concepto de dar un modelo sostenible a la empresa? Tratando de que tengamos a esa verdad filosófica que todo lo que necesitamos es amor, pero al final todos somos parte de un uno que en el origen no debería tener división por temas de sexo. Está bueno. Buenísimo Quisiera ese tema, volver, Randy. Disculpa, Marco. No, nada más un no, poquillo para agregar en lo que decía Randy ahí antes de continuar. Y eso que mencionabas de los hombres que generalmente toman decisiones un poco complejas, ¿verdad? Cuando tienen un problema. Y es precisamente mucho de esto que ya hemos hablado, ¿verdad? De ese machismo y evitar, ¿verdad? El expresar sentimientos, por ejemplo, que es algo que muchas veces lleva a este tipo de aislamiento y ese tipo de decisiones, tal vez, ¿verdad? Con resultados fatales, ¿verdad? En mayor grado. Disculpa, Marco. quisiera moverme como a esta parte anecdótica de la pregunta, de estos actos incómodos o retadores. Corría la pandemia, ¿verdad? Eh, y durante ese espacio de tiempo, un amigo mío me había pedido ayuda porque pues él quería seguir estudiando. Eh, lo quería volver a la universidad, ¿verdad? Habían pasado ciertas cosas en su vida que habían hecho que se saliera de la universidad, ¿verdad? Y asuntos como muy palpables, ¿verdad? De sociedad, de privilegios, de ese tipo de cosas. Él tuvo que salirse de la universidad, se salió de la universidad. Años después quiere volver y de una de las soluciones, ¿verdad? Tratando, ¿verdad? Porque en esto de pasar de ese concepto de dar como modelo, hay que pasar como de la simple compasión, ¿verdad? A los actos concretos. Y actos concretos que no sean asistencialismo, ¿verdad? Sino que brinden un seguimiento, que sean un verdadero espacio de acompañamiento y desarrollo.
Entonces, sí, pues con este compa lo que quedamos era que él venía a mi casa, ¿verdad? A mi apartamento, me ayudaba simbólicamente con la limpieza del apartamento, ¿verdad? Y podía pasar aquí todo el día, ¿verdad? Usando el internet, estando aquí como fuera del espacio de su casa, donde tal vez no era tan cómodo estudiar y otras cosas. Y a cambio de eso, yo le pagaba el semestre de la U. Terminada como la experiencia con él, dije, qué ganas de seguir haciendo esto con otra persona, pero es que de ahí, con este muchacho fue muy fácil, es mi amigo de toda la vida. Y este es el asunto, ¿verdad? Con estos actos incómodos, retadores, ¿verdad? Que nos sacan de nuestra zona de confort. Eh, entonces estaba yo como también como en esa zozobra, eh, hablando del FES, todo esto, de que hay un grupo de la Universidad Nacional de estudiantes y egresados, ¿verdad? Y era todos los meses, ¿verdad? Puedo decirlo popularmente, una lloradera de los chicos becados, ¿cuándo cae la beca? Muchachos, ¿será que esta vez no la adelantan? Chistes, ¿verdad? Como relativizando la realidad de cuánto habían comido, cuánto no habían comido. Y viendo yo esa realidad y habiendo tenido la experiencia que hice con mi amigo, decidí que quería tener a otra persona estudiante para hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Una persona que viniera simbólicamente me ayudara con el asunto de la limpieza dentro del apartamento y que durante todo ese día pudiera estar aquí, pudiera ser acompañado y pudiera ser acompañado también en otras cosas, ¿verdad? Que si se ocupaba un diario, que si se ocupaba un cargador, etcétera, etcétera. Entonces hice un proceso de selección, bueno, hice un post, ¿verdad? Primero que todo, ¿verdad? En este grupo, y no les puedo explicar la cantidad de personas, ¿verdad? De que entraron al post. Mucho, ¿verdad? Yo con temor, ¿verdad? De que pensaran muchas cosas, ¿verdad? De que empezara que yo iba a ser un sugar daddy o que yo iba a ser una persona de que se iba a aprovechar, ¿verdad? De esta situación en alguna manera. Eh, Entrevisto, ¿verdad? Y entrevisto gente hasta que me encuentro con la realidad de una chica, aquí saliéndome un poco de STEM porque ella es de educación en el área de inglés. Eh, Tuve la oportunidad de acompañar a esta chica durante el último año de su universidad. También busqué un perfil así como que estuviera cercano a salir de la U, de ayudarla y acompañarla durante todo ese espacio, no solamente, ¿verdad?, desde esta parte económica, sino del acompañamiento de cómo te va con las clases, cómo te sentiste hoy. Y recuerdo de manera muy específica un día tenía yo más platos sucios de la cuenta y ese día me regañó todo la muchacha, pero yo como que entendí que ella venía enojada de una situación que estaba viviendo en la universidad, ¿verdad? Entonces me senté, bueno, me puse a la par de ella, a ayudar a lavar platos, ¿verdad? Y le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Yo sé que no estás enojada conmigo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te estás desquitando conmigo? Y bueno, y en eso la muchacha me soltó toda la historia de por qué esto, por qué lo otro. Y siguieron pasando cosas muy, muy bonitas, ¿verdad? Como que siempre de algún momento almorzábamos, ya fuera aquí o fuera de aquí, cerca de acá. Y recuerdo que habíamos ido a un restaurante muy, muy específico a comer. Y después ella me preguntaba que cuál era ese restaurante, ¿verdad? Y ahora ya no tenemos una relación, ya ella se graduó, ya es pues egresada y está llevando más bien la licenciatura y todo el asunto y ya está mamá. Pero de vez en cuando la veo subiendo una foto de una hamburguesa del mismo lugar a donde fuimos. Y eso me parece maravilloso, ¿verdad? Me parece como poder multiplicar estas cosas. Ahora, ¿es algo para todas las personas? No, definitivamente no, pero de pronto es algo, o no esta acción específica, pero sí quiero como que dejar el mensaje de que impulsar este tipo de acciones va a implicar cerrar los ojos a un montón de cosas que puedan pensar de nosotros como aliados. O sea, hay que hacerlo.
A mí me gustaría agregar también, y al igual que Marco, alguna una experiencia personal complicada, no sé si es complicada, pero realmente es incómoda, ¿verdad? Como dice la pregunta. Eh, yo trabajo para Microsoft y dentro de Microsoft existe un grupo que se llama Women at Microsoft o WAM. Es un grupo que está enfocado en temas de igualdad de género y trabajar estos temas, ¿verdad? A nivel dentro de la empresa y yo cuando llegué a la empresa lo vi y me gustó muchísimo y más con la experiencia con ellas en acción y con otras ONGs en el pasado, yo desde que entré me metí ahí. Y aquí, bueno, aquí vengo a apoyar, vengo a ver en lo que puedo hacer, ayudarles a hacer los proyectos, a conectar con ONGs, cosas así. Y pasaron el tiempo y pasaron 2 años trabajando, se hicieron cosas muy chivas, tenemos con un equipo súper, súper bonito, un montón de voluntarios internos, ¿verdad? Uno se da cuenta de esto también, que cuando uno empieza a generar como oportunidades para que la gente ayude, como, vamos a hacer una charla, ocupamos voluntarios para speakers, ocupamos voluntarios para que nos ayuden con las chicas, ocupamos voluntarios para estas cosas. Mucha gente que normalmente no está en estos temas se apunta también y creo que el permitir estos espacios en las empresas, ¿verdad? También es súper importante por esto mismo, ¿verdad? Pero la parte incómoda es que después de 2 años, la líder del grupo me pide que la acompañe como siendo co-lead de este grupo. Eh, y yo tuve, o sea, pensé todas las cosas que me imagino muchos de ustedes pensarían en ese momento, como nada tengo que estar haciendo yo como líder ahí, se va a ver muy feo que un líder sea un hombre. La verdad es que a mí me encanta apoyar, pero yo no quiero que, ¿verdad? Que llevarme el centro de atención de esto, o sea, esa no es mi intención. Y me decía ella como, no, Jimmy, es que usted es la persona que me gustaría que esté con nosotros, me gustaría que nos acompañe, él nos ha ayudado en un montón de cosas y bueno, se llevó al grupo, el grupo lo apoyó, yo súper agradecido con ellas. Y durante un año les dije, voy a ayudarles un año con liderando ayudándoles a liderar el grupo, pero mientras tanto vamos a ir creando los próximos líderes, las próximas líderes para que se encarguen de esto, porque yo este churuco no me lo quiero dejar muchísimo tiempo, ¿verdad? De nuevo, hablando temas de liderazgo. Y no, bueno, a pesar del apoyo y de las cosas, yo de verdad que tengo que luchar todos los días con ese sentimiento de tal vez yo no debería estar haciendo esto, tal vez me estoy metiendo en algo en lo que nada, no tengo que ver, ¿verdad? Tal vez algo de mujeres. Y yo creo que eso también es machismo, un poco, o sea, ese es el mismo machismo que nos pone a nosotros a dudarnos de nosotros mismos, de todo lo que significaría como un hombre en ese tipo de cosas. Me ha retado mucho y me ha llevado mucho a otras colegas que ayudan y lo hacen a uno sentirse mejor en este tema, pero creo que también y se lo digo porque lo he visto en otros hombres, es incómodo para muchos hombres meterse a ayudar en estas cosas, por las razones que sean. Entonces, creo que si se pueden llevar algo de acá de hoy es que se involucren a aquellos hombres que tal vez no están muy empapados de estos temas, que se involucren con organizaciones como SUE, que se organicen con sus empresas, que vean a ver cómo ayudan, ya sea de jalar sillas, ayudar a mover gente, hacer speaker, porque es esto, es abrir camino, ¿verdad? Abrir camino es lo que sea que podamos hacer que le ayude a que una actividad de estas pase, a que un grupo de estos pueda tener experiencias bonitas, es lo que podemos hacer. Realmente es algo que nos tenemos que llevar y llevarlo a la práctica, pienso yo, como todos ustedes lo han hecho. Buenísimo, buenísimo. Bueno, agregando también a estos comentarios que ustedes hacen, tenemos ahí tal vez un nuevo bloque o compromiso, ¿verdad? Y es el cómo ustedes, ¿verdad? Quieren ver que los vean o ser vistos, ¿verdad? Dentro de 10 años, ¿verdad? En este rol de aliados, ¿verdad? De estar acá como aliados. Igual, si tienen algún otro tema que agregar de los otros bloques, pues adelante, ¿verdad? Y por ahí me quedo muchísimo también con lo que mencionó Marco y es a veces ese solo preguntar en el trabajo, en la casa o con las personas que tenemos cerca, eh, hay algo, ¿verdad? Que pueda hacer, estás bien, estás cómoda, ¿verdad? O hay algo que pueda hacer para que sigas adelante, ¿verdad?
tal vez esa simple pregunta, ¿verdad? Puede ser el cambio necesario, ¿verdad? Para que una persona se anime, ¿verdad? Tal vez a ingresar a una posición, ¿verdad? A aplicar para un puesto, ¿verdad? Inclusive que muchas veces ese miedo evita, ¿verdad? Que se aplique ese puesto y seguir adelante. Bueno, los dejo con este reto, ¿verdad? ¿Cómo se quieren ver ustedes como aliados tal vez en unos 10 años? Yo personalmente, como un papá orgulloso, puesto que mis hijas no tuvieron que ligar o lidiar, ¿verdad? Con esa sociedad machista. O sea, es algo muy, muy ideológico o quizás un sueño utópico. No quisiera que sea así, pero de verdad hay que derribar muchas, muchas barreras. Entonces, tenemos una tarea muy grande. ¿Qué mitos sobre los hombres aliados les gustaría derribar hoy? Eh, que los hombres también lloramos muchísimo. Entonces, que eso también nos hace parte del uno, ¿verdad? De todos, somos parte de. Entonces, participemos, no nos dé miedo, no nos dé miedo a que nos juzgues, que nos juzguen en todo sentido. O sea, a la persona que escucha reggaetón, Bad Bunny, ¿verdad? Probablemente no quiere que se den cuenta que es así, puesto que tiene sus amigos que son rockeros. Pero bueno, de ahí, derribemos esas barreras que existen en esta sociedad que sigue dando estereotipos. Eh, de verdad quisiera ser un papá muy orgulloso que mis hijas puedan no pasar por lo que pasó mi esposa, por lo que pasó mi mamá, por lo que pasaron el montón de amigas que dicen que les ha costado mucho estar donde están. Yo, de hecho, bueno, hilando igual sobre la misma línea que viene a hablar Randy, de los mitos, o sea, o el mito que yo considero que es más apropiado derribar hoy es que es mejor quedarse callado por miedo a meter la pata, como dicen, que buscar tomar acción. Es decir, siento que tenemos que buscar educarnos, instruirnos para poder dar un apoyo correcto, ¿verdad? Y con eso, similar a lo que decía, creo que era Jimmy, ¿verdad? De que en la asociación, bueno, en el trabajo, en Microsoft, ¿verdad? Eh, es cierto que mucha gente, muchos hombres, llegan a sentirse como incómodos en ese aspecto, ¿verdad? Pero al final de cuentas es igual lo que decía, creo que era Marco, preguntar, ¿verdad? Simplemente estar presente. Creo que eso ya empieza un cambio, ¿verdad? Empieza la transformación. Y eso es, de hecho, justamente como a mí, es el legado que a mí me gustaría también dejar, ser una persona que ha apoyado a la transformación de esta sociedad desde como empoderando a cada persona que decir como desde su trinchera haga lo posible para, en primer lugar, que se mencionaba al puro inicio, cambiar uno mismo, ¿verdad? Que eso es el punto cero de partida, ¿verdad? O sea, no podemos buscar intentar cambiar el mundo si no hemos verdaderamente cambiado nuestro mundo interior, ¿verdad? Nuestra forma de ser. Entonces, poder apoyar a los demás a buscar, en primer lugar, hacer ese cambio en cada uno de nosotros y buscar entonces irradiar esa luz al resto para que entonces cada persona vaya haciendo un cambio en sí y vaya irradiando luz. Entonces, en este juego de cambio y contagio y cambio e inspiro, cambio, ¿verdad? Entonces creo que se pueden lograr varias cosas importantes para el mundo. Bueno, en mi caso, en 10 años me gustaría seguir cuestionándome. Yo creo que eso es parte indispensable de esto, es estar en una constante reflexión de mis acciones, de mis ideas, cómo pienso, cómo veo esto, cómo lo analizo, por qué pienso así. Eso es muy importante, estar siempre en continuo. Y bueno, y mezclando lo que decía Pablo con lo que decía Jimmy, que me gustaron los dos aportes, eh, no nos esperemos a sentirnos, o sea, digamos que esa reflexión o esa construcción propia primero que tenemos que hacer, no esperarnos a sentirnos completamente construidos, ¿verdad? Que eso en realidad es bien complicado, es imposible filosófico de llegar a la perfección,
No nos esperemos a sentirnos así para tomar acción. Qué importante es tomar acción, que era lo que decía Jimmy. Qué importante es dar ese paso adelante y ponernos a hacer algo, lo que podamos, o sea, en lo que podamos participar. Ahí ese es el punto de partida donde más empezamos también a construirnos y a cambiar nosotros mismos y nuestro entorno, en el momento en que empezamos a tomar acción. Entonces sí, me gustaron mucho los aportes. A mí como mito, Chiquis. perdón, Marco, adelante. Dale, 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 dale. No, mío es muy puntual, ¿verdad? Mito que hay que derribar, no, no hay que ser mujer para que esto nos afecte a todos y a todas. O sea, eh, hay un dato súper interesante que no lo tengo a mano, pero que hablaba sobre la multiplicación del ingreso en las mujeres, ¿verdad? Hablaba como cuando una mujer recibe un buen salario, tiene trabajo digno, tiene un ingreso estable, es una fuerza multiplicadora para su familia. Normalmente es una persona que lleva al apoyo a sus padres, a sus hermanos, a sus hermanas, a hijos. eh, y son muchas, de verdad, muchas personas las que se benefician de que hayan más mujeres en STEM específicamente. Sabemos que en STEM si bien es cierto, es un área no perfecta, es un área donde existen los trabajos, existe el trabajo remoto, ¿verdad? Donde el trabajo remoto es algo que crea un montón de opciones para madres solteras, para mamás, para hijas, en el tema de la seguridad, que es un tema complejo y otra parte súper importante, ¿verdad? De estar en la casa. Eh, También el trabajo en ingeniería es un trabajo normalmente muy bien remunerado. O sea, tenemos muchas experiencias, estoy seguro, en el mercado, pero en estándar podemos decir que van a recibir un mejor salario. Eh, de nuevo, esto no es algo como solo de percepción y de género, sino que yo creo que hay una fuerza laboral de ingresos importante para más mujeres y eso solo puede significar la mejoría de la sociedad en general. De nuevo, no es por hacerlo perfecto, pero he visto cómo muchas mujeres por este miedo dejan la carrera de ingeniería para irse, qué sé yo, a una enfermería. Y ustedes saben que una persona en enfermería, sus trabajos, sus horarios son demasiado diferentes a una persona en ingeniería. Sus cargas de física son demasiado más diferentes para una persona en ingeniería. Y tal vez la razón por la que tomaron la decisión no fue por un tema de gusto, sino porque y no, a mí me dijeron que esto no podía, no, me dijeron que esto yo no servía, no, me dijeron que yo para esto no. Entonces, de verdad involucrarnos todos y todas en apoyar ese tipo de iniciativas solo significará un tema de mejora social. Eh, eso me encantaría que nos lleváramos también. Yo quisiera meterme como Buenísimo. en esta parte de los indicadores creativos para medir el impacto de los aliados. Eh, Hace unos días también he trabajado como asuntos de inclusión dentro de la iglesia. Y estábamos hablando un poco como de temas de transexualidad y otros relativos a sexualidad y género. Entonces les ponía yo varias cosas sobre la balanza, pero entre ellas les ponía yo el asunto de la ciencia machista, ¿verdad? De cómo una gran cantidad de papers, investigación específica, ¿verdad? Está hecha de manera muy específica por hombres, ¿verdad? Entonces, para mí, creo que los indicadores también como de ese impacto de los hombres como aliados serían la flexibilidad y la novedad. Eh, Hemos visto aportes y en el live del año anterior. Daba yo el ejemplo de Alicia Chong, científica costarricense, y sus aportes en las ciencias médicas, particularmente en cardiología, de cómo ella ha hecho aportes en asuntos de marcapasos para mujeres específicamente, para el corazón de la mujer, ¿verdad? Porque había una estadística que decía, ¿verdad?, que las mujeres con marcapasos tenían una mortalidad muchísimo más elevada que los hombres con marcapasos. Y resulta que Alicia se mete en este campo, ¿verdad?
y ve que los marcapasos se han estado diseñando de acuerdo al corazón del hombre, ¿verdad? Y ahí hay un aporte grandísimo, ¿verdad? En estos días o en esta semana pasada he estado viendo como algunos reportes científicos y cosillas ahí en social media respecto a que se hizo un mapeo o un gran mapa del clítoris y que el mapeo del pene específicamente, un mapeo científico del pene, existe hace no sé cuántos años y esto que les estoy diciendo del clítoris como que parece ser como demasiado reciente o ya ha sido hasta incluso noticia de novedad en estos días, ¿verdad? Entonces eso como que rectifica un poco, ¿verdad? Este asunto de la ciencia machista. Entonces yo pondría como un par de indicadores, ¿verdad? La novedad y la flexibilidad de los avances científicos que tenemos y cómo estos impactan, ¿verdad? En la vida de la mujer o a la mujer de manera específica. Buenísimo, Marco. De hecho, creo que en ese estudio que mencionas, por ahí leí un poco también de las máquinas de los gimnasios, que también están morfológicamente adaptadas para hombres, no para mujeres, y también por eso incluye más lesiones, ¿verdad? Mujeres utilizando estas máquinas, ¿verdad? Porque la altura y demás está diseñada de una manera incorrecta. Vamos a pasar a una sección en la cual me gustaría así que todos puedan aportar, ¿verdad? Con estas ideas así rapidísimo, lo que se les viene a la mente apenas ven la pregunta, y sería libro, película, experiencia cultural que les abrió los ojos en esto de equidad de género, ¿verdad? Consejo que puedan dar a una persona joven en este momento en inicios de STEM, y qué palabra ustedes elegirían para resumir su compromiso con la equidad, ¿verdad? También alguna acción poderosa que recomendarían, ¿verdad? Para cualquier hombre a ser aliado hoy. Y no sé, el que guste empezar, ahí tenemos las preguntas, simplemente ahí nada más rápidamente lo que a ustedes se les Sin ocurra. Yes. pensarlas, sin pensarlas. Exactamente. Ok, no recuerdo, figuras ocultas, creo que se llamaba, de las chicas que hicieron mucho, ¿verdad? En programación, esa me gustó muchísimo. Pudieran dar un consejo breve a un joven que inicia en STEM, ¿cuál sería? Este, el cielo es el límite, hay que darle duro. ¿Qué palabra podrían elegir para resumir el compromiso? La que responsabilidad, definitivamente, al igual como el uso de la IA, todo. Yo creo que hoy en día la responsabilidad es clave en muchísimos aspectos. ¿Y qué acción pequeña pero poderosa recomendaría a cualquier hombre que para empezar a ser aliado hoy mismo, atreverse, atreverse a hacerlo? Mm. Voy a ir siguiendo. Libro, película, bueno, es en realidad serie, pero la verdad es que desde chiquito las chicas superpoderosas me parecían una muy buena serie como para fortalecer esta parte, digamos. El breve consejo que le podría dar a alguien iniciando STEM es seguir esa parte de la pasión, enfocarse en el por qué hace las cosas y dejar de lado todas las diferentes barreras, obstáculos, circunstancias que pueden tener, porque al final de cuentas es algo que uno tiene que, pues si es para uno, ¿verdad? Si es lo que en el corazón de uno eso se anhela, pues entrarle con todo, la verdad es que sí. La palabra yo definitivamente me diría con perseverancia, ¿verdad? Darle, darle, darle y no... lo perfecto es enemigo de lo bueno, dicen. Hablábamos antes de no seguir la perfección, entonces darle como sea, pero siempre estar en ese juego, ¿verdad? Y finalmente la acción pequeña pero poderosa, yo le diría a los hombres que cuiden su entorno, en el sentido que nos vemos muy afectados por el mismo, entonces pues en efecto, lo primero, lo ideal para mí sería pues buscar hacer un cambio en ese entorno, ¿verdad? Transformarlo y que sea algo mucho más constructivo, mucho más equitativo, ¿verdad? Pero si eso definitivamente está trayendo mucha resistencia, pues ahí lo mejor entonces sería, considero yo, cambiar de entorno, ¿verdad? O sea, ser radical en ese aspecto y no dejarse uno como, pues, contagiar, influir como por estos pensamientos que sabemos de que estamos buscando transformar. Pero como digo, el paso, el plan A sería más bien, pues, buscar sumar, buscar multiplicar, cambiando ese entorno. Películas. ¿A quién me le colea? A Jamie. Dale.
Mira, película, una que a mí me había impactado muchísimo, no recuerdo el nombre, pero es de una matemática griega, Hipatia. No sé si alguno la ha visto, que me parece que es una historia muy muy inspiradora y al mismo tiempo desgarradora por el gran aporte que hace ella a la matemática y bueno, al final, bueno, no les voy a contar la película por si la quieren ver, pero sí es una película fuerte. Consejo a un joven que quiere iniciar en STEM. Bueno, mi consejo siempre es, si usted quiere estudiar algo de STEM, siempre manténgase curioso, siempre tenga mucha curiosidad y póngale mucha pasión. Yo creo que eso es importantísimo si uno quiere estudiar algo relacionado con ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Palabra que elegiría para resumir el compromiso. Una palabra. Y en mi caso, yo diría que empatía. Yo creo que la empatía es una palabra poderosísima que nos une como especie humana y a veces nos hace falta. ¿Cómo nos hace falta aplicarla más en todos los contextos? Y en este, por supuesto, que no deja de ser importantísimo. Y una acción pequeña pero poderosa, siguiendo con la línea que he mencionado, cuestionarse, mantenerse siempre uno cuestionándose de sus privilegios, de sus derechos, de sus pensamientos. Uno mantenerse siempre cuestionando creo que es muy importante. En mi caso, yo no les voy a recomendar una película, les voy a recomendar un video de 5 minutos para que todos lo vean. Desencajando el género de Cintia Castro. Es una charla TEDx. Cintia es psicóloga costarricense, una crack en estos temas de género. Y yo creo que ella en esos 5 minutos puede explicar más de este tema que las cosas que estamos conversando acá y que la sigan también. Es una persona increíble para aprender más de esto. Consejo, igual que Jonathan, si es una persona que le interesa STEM, la curiosidad, y yo le sumaría, hay que aprender de ética. O sea, realmente la tecnología en este momento tiene una crisis de ética importante, me parece a mí, en la manera en la que se están desarrollando productos, se están desarrollando soluciones tecnológicas, se está priorizando el llegar primero que el qué va a pasar cuando esto esté en las manos de la gente. Y yo creo que es importante que hayan profesionales con buena ética en temas de tecnología y STEM. Como una palabra, yo creo que ser palanca es algo con lo que me identifico. Buscar cómo elevar a otros, ¿verdad? Desde donde estamos, desde donde podemos hacer algo para elevar a otros siempre. Y, y yo creo que una acción pequeña es, si no lo han hecho, por favor, hablen con alguna colega, hablen con alguna persona cercana que esté involucrada en temas de ciencia y tecnología. De veras que uno se va a dar cuenta de más de las cosas de las que uno se cree que sabe, y esta curiosidad incentivarla desde un lugar de aprender de las cosas que pasan y que nosotros no nos damos cuenta. Falto yo, creo, ¿verdad? Vamos a ver. La película o el libro, la experiencia, una para hombres y una para mujeres, las dos de Netflix. Anne with an E, relacionado, ¿verdad? Temas de empoderamiento de género de manera muy específica. Se termina al final como del segundo libro, me parece, al final del primer libro. Pueden seguir leyendo los libros, no recomiendo tanto los libros, la verdad. Pero la serie de Netflix es un acto de empoderador de género maravilloso. Y para los hombres, Cobra Kai. De manera increíble, ¿verdad? Cobra Kai trabaja mucho el tema de masculinidades de manera bastante apropiada y puede abrir muchas conversaciones importantes. Eh, un consejo para un joven que inicia en STEM, que la universidad o la carrera o la manera de estudiar este, no es una carrera de velocidad, es una carrera de perseverancia. Eh, quedarse, por ejemplo, en las diferentes materias de matemáticas o ciertas otras materias, física u otras, ¿verdad? No es el fin del mundo, ¿verdad?
la materia no se crea ni se destruye, solo se repite el siguiente semestre. Eh, la palabra que elegirían para resumir el compromiso con la equidad, creo que sería el atrevimiento. Eh, Hay que mandarse, hay que dejar de tener miedo, hay que dejar de tener miedo a equivocarse, tener miedo a equivocarte porque crees que vas a decir una estupidez, hacelo. Estoy seguro que también te vas a encontrar mujeres en el camino que van a saber eh, corregirte con amor. Y espero que también en el camino te encontres hombres que también te sepan corregirte de la misma manera. Y una acción pequeña pero poderosa que recomiendo hacer eh, sería preguntar por la opinión, preguntar por qué pensás, si estás en una mesa técnica y hay varios líderes técnicos y por allá hay una chica junior, preguntarle qué piensa, qué opina de la solución, si quiere aportar de alguna manera. eh, Son esas pequeñas acciones las que nos pueden ir llevando. Y bueno, y se puede, ¿verdad? Siempre dar acompañamiento. Buenísimo, ¿no? Muchísimas gracias. Yo voy a participar también, se vale, ¿verdad? Yo diría que Excelente. El color del paraíso es una película importante, al menos a mí me dejó mucha enseñanza. Eh, pues muy trivial, nada es imposible, pero eso sí, con la actitud correcta. Creo que la actitud de cada uno define hacia dónde vamos, sin importar qué tan complejo pueda ser. Aprender, y es un poco de la mano de todo lo que ustedes nos comparten hoy, ¿verdad? Es de aprender para poder eh, seguir adelante, ¿verdad? En ese nuevo trillo, ¿verdad? Aprender para ir en ese nuevo trillo y salir de esa zona de miedo, ¿verdad? Que muchos mencionaban por ahí, Jimmy lo mencionó con este tema del grupo en Microsoft, salir de esa zona de miedo de qué dirán, de qué va a pasar, de que qué pasa si me ven a mí, hombre, metido en un grupo de mujeres, no pasa nada, pasa que vas a aprender muchísimo y vas a contagiar esto con otros, ¿verdad? Viendo que sí se puede, que esto no es, porque se llama el grupo de mujeres, es solo para mujeres también. Estamos nosotros aquí aportando. No sé si tenemos en el chat de Sharon o si alguna persona tiene alguna pregunta que quisiera compartir. Por el momento tenemos comentarios súper valiosos. No sé si alguien también, como dijo Esteban, quieren preguntar, tienen preguntas, comentarios, retroalimentación, tanto para los inventados como para este tema. Entonces, dejamos en este momento, pueden solamente quitar el mute y participar, comentar o contarnos qué han experimentado durante esta hora juntos. E igualmente de parte de nuestros panelistas, que ha sido de lujo este rato, esta alineación. Si entre ustedes se quieren preguntar también cosas de las experiencias y demás, y del compartir que hemos hecho, adelante también. Yo quería tal vez darle una pregunta a Jonathan, porque sé que en la carrera de Jonathan hay una presencia mayor de mujeres, ¿verdad? Que en las que en el resto de carreras de ingeniería, básicamente, ¿verdad? Correcto. Eh, entonces, quisiera tal vez que nos comparta cómo impactó, ¿verdad? Eso en esa visión. Creo que ya nos contó un poco, ¿verdad? Pero como su percepción de cómo eso ayudó, ¿verdad? A que usted cambiara visión o saliera de adormecimientos, etcétera. Sí, bueno, es curioso, en realidad es curioso porque por lo menos en las ciencias exactas ese no ha sido específicamente como la tendencia, ¿verdad? Antes igual era un área muy dominada por los hombres, pero sí, por lo menos en las escuelas de química de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, que son las que conozco mejor, si hay actualmente una presencia importante de mujeres. No es 50-50, sí hay más hombres que mujeres, pero si uno la compara, por ejemplo, con otras escuelas, por ejemplo, no sé, ingeniería civil, ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica, bueno, inclusive las ingenierías en informática, sí la proporción es bastante mayor. Yo creo que, bueno, eso tiene un efecto
importantísimo, poderosísimo en los estudiantes. Bueno, la escuela, además que yo siempre he sido un gran bombeta, entonces siempre he estado metido en cuanto a organización estudiantil y de liderazgo y lo que sea que pudiera haber. Y, y incluso ya habiendo egresado de la universidad, incluso estando como docente, siempre me mantengo cerquita de esas organizaciones para ver cómo evolucionan. Y, y yo cada vez, bueno, yo estoy muy contento porque aún con la crisis educativa que tenemos, yo sí veo un ambiente muy crítico y mucha apertura en este aspecto y en otros aspectos en el cuerpo estudiantil. Entonces a mí eso me llena a veces de esperanza. Uno, ¿verdad? Ve el gobierno y le da esa esperanza, pero después ve las nuevas generaciones y le da esperanza. Entonces, qué dicha que estas nuevas generaciones vienen así y yo creo que en buena parte es por lo que señalas, Marco, por esa mayor presencia también de líderes femeninas, de lideresas eh, en puestos, ¿verdad? Importantes, e investigadoras super crack, profesoras también excelentes. De hecho, yo creo que yo creo que los mejores docentes, porque bueno, también en nuestra área, eh, a veces la pedagogía no es lo más común y tenemos grandes docentes, mujeres, eh, que, que se han preocupado por ir más allá, ¿verdad?, de solo la educación técnica y ejercer la docencia. Entonces sí creo que ha sido muy importante su labor. Muchas gracias, Jonathan. Tenemos una pregunta para todos. Dice Angélica, me gustaría saber cómo es el ambiente de trabajo en el que están actualmente y si tienen compañeras de trabajo con las que ustedes trabajan de la mano. Bueno, ya que yo tengo el micrófono abierto, voy a contestar. Em, a ver, yo no voy a decir mentiras. En mi área de trabajo, específicamente en el grupo, yo trabajo en el departamento de ingeniería y en el departamento de ingeniería suena terrible, pero todos somos hombres. No hay una sola mujer. Así lo pongo. Eh, Ahora, extendiéndolo como la empresa en sí, es más, bueno, acotándolo tal vez al área administrativa, que la mayor parte de personas son profesionales, sí tenemos una participación muy importante de mujeres. O sea, sí hay, yo no me sé el dato, pero yo diría que debe estar muy cerca al 50% de participación femenina. Entonces, en el departamento de ingeniería sí no hay mucha presencia. Pero en otros departamentos sí hay. Por ejemplo, en el departamento de producción, en el área que también hay muchos ingenieros, en el área administrativa, o sea, por ejemplo, hablando de la gerencia de producción, las jefaturas de cada una de las áreas, los ingenieros de producción, sí hay bastantes mujeres, bastantes. O sea, por ejemplo, de producción, yo diría que más bien el 80% del sector administrativo son mujeres. Em, en el área de calidad, más bien el 100% son mujeres y también son ingenieras químicas, son químicas, em, etcétera. Entonces sí tenemos una presencia importante de mujeres, pero por supuesto pasan esto mismo de los sesgos que hablábamos ahora, ¿verdad? Todavía hay áreas, por ejemplo, el departamento del que yo me muevo, que es ingeniería, que tal vez ahí no hay la presencia correcta eh, de participación femenina. Y creo que en buena parte ha sido también porque hemos tenido pocas aplicantes, porque bueno, yo tengo en ese departamento ya tengo 5 años y en los 5 años que llevo allá sí se han cambiado por lo menos 4 o 5 puestos, 5 plazas se han cambiado y a las entrevistas no llegan mujeres. Entonces sí es todo un área de oportunidad. ¿Quién más quiere compartir acerca de su ambiente de trabajo y cómo les va con las compañeras? Yo puedo compartir brevemente. Bueno, yo trabajo para Microsoft, como comentaron, y yo acá he visto una empresa que se lo toma en serio, realmente todo el tema de la inclusión.
Es demasiado fácil ser pesimista y escéptico, pero al menos en temas de eso que les decía, como los entrenamientos para entrevistar personas, he visto cómo hay entrenamiento en temas de vallas, hay mucho entrenamiento en estos temas, hay mucho apoyo también a iniciativas no solo de women, sino en otros temas de inclusión. Eh, y, eh, y sí hay muchísima participación de mujeres. Ahora, en ingeniería en Costa Rica, sé que hay aproximadamente como una disparidad entre un 70-30 por ahí de hombres y mujeres. En mis equipos, yo pasé de estar en un equipo donde no tenía ninguna compañera durante 2 años, ahora estoy en un equipo donde tengo dos compañeras. Sigue ¿no? siendo minoría, todo esto que estamos hablando es parte de la realidad. Y yo creo que al menos en mi caso, donde veo una empresa que se ha tomado en serio y aparte de los testimonios que he escuchado de las personas, eh, al respecto de esto sí creo que pasa mucho. Lamentablemente no creo que sea la norma, pero sí en estos casos también existen como ese tipo de organizaciones. En mi caso, pues tengo, puedo decir, a nivel del departamento pueden ser como un 30-35% de compañeras. Hemos visto que ha ido aumentando con el paso del tiempo, entonces eso es bastante provechoso, digamos, bastante bueno en general. Todavía queda camino, ¿verdad? Pero yo siento que también igual se ha tenido como el approach correcto, digamos, al respecto, entonces hay como una buena sinergia. De hecho, igual, eh, por dicha, se han tenido compañeras que han tomado mucho la batuta en esta parte de la unión, digamos, del equipo con a nivel femenino, entonces creo que eso ha sido también una buena forma como de acuerpamiento, me explico. Entonces, pues sí, y Dino, la verdad es que súper cargos todas mis compañeras, la verdad es que sí. En Pero mi bueno, caso, yo me tengo que mover como entre varios equipos. Em, en uno de los equipos sí tengo tres chicas. Bueno, no tenía ya la Scrum Master salió. Em, pero llegó un punto en el que teníamos tres chicas. Eso sí, ¿verdad? Como de puestos dentro de la ingeniería, pero más hacia las partes administrativas, ¿verdad? Como de ellas tres, una era Product Owner, otra era Scrum Master y la otra sí es una ingeniera, la cual también admiro muchísimo, que también eh, interesante porque ella sí incluso está como por los 50, 65 años o más, eh, que también es muy, muy raro, ¿verdad? Pero ya a nivel más global, ¿verdad? O otros equipos en los que me muevo, a veces solo hay una. Eh, y a nivel global, o a nivel general de Intel Costa Rica, sí hay bastantes mujeres. Te encuentras incluso chicas de estos programas que les hemos comentado anteriormente, pero sí, evidentemente, debe ser un 70-30, 80-20. Y tenemos para que ya cerremos la actividad de hoy, más bien demasiado agradecida por todas las participaciones, una pregunta de Alejandro Serrano. Alejandro, puedes quitar el mute y preguntar. Adelante. Gracias. No, en realidad más que una pregunta, tal vez era un comentario general. Yo, bueno, tengo 18 años trabajando para la misma empresa y he llegado a ver múltiples escenarios, escenarios donde, por ejemplo, llegué a ver que un call center era puras mujeres y llegaron y decían, es que ese es el serpentario, eso es un nido de víboras, ¿verdad? Y se hablaba pestes de eso. Y la jefatura en ese momento dijo, necesito hacer una limpia y sacó como la mitad de mujeres y metió hombres, ¿verdad? Y yo decía, qué complicado. Actualmente trabajo en TI, bueno, ya tengo más de 10 años en TI
Y para mí fue súper curioso porque es completamente típico llegar a a ver un departamento de desarrollo de software donde más del 60% eran mujeres. Y yo me quedé súper sorprendido porque en la universidad decía, yo llegaba y tenía si acaso una o dos compañeras en la U y yo decía, "Ay, pero aquí están todas las mujeres que iban a la U, ¿verdad?" Todas las que uno veía durante el curso, todas se vinieron para acá porque fue súper curioso. Entonces, esa parte a mí me encantó mucho. Hoy en día, pues, hay como un 50-50, ¿verdad? Está súper distribuido. Todo TI anda muy parecido. En esa misma organización he visto departamentos donde lamentablemente, y lo veo así, la jefatura es un hombre y su departamento es ¿qué le puedo decir? Un 90% de mujeres y no me critiquen, no lo vean mal, es porque él lo que contrata es una pasarela de mujeres, chicas de 20 años y yo digo, o sea, él, inclusión cero, o sea, él lo único que le importa es tener chicas jóvenes, entre comillas bonitas, y yo digo, qué terrible porque no es realmente el verdadero propósito que debería de ser. Entonces he visto, o sea, múltiples como escenarios diferentes y qué pienso yo que realmente hace falta como un apoyo de cultura organizacional, ¿verdad? Que eso venga desde arriba, donde se fomente una equidad real, por aptitudes, no por cosas como la que este jefe hace, ¿verdad? Como es el otro lado. Entonces he visto múltiples escenarios y pues ojalá que en algún momento pues se llegue a dar pues como tiene que ser, ¿verdad? Una cultura de equidad, como decían ahora uno de los que presentaba o que hablaba, perdón, que ni siquiera se fijen en un nombre, ¿verdad? En un nombre, en una cara, en qué dice la cédula, si es hombre o mujer, sino que realmente se toma en cuenta, pues realmente, pues, las aptitudes y las destrezas de las personas como tal, ¿verdad? Muchísimas gracias, Alejandro, Excelente. más bien por el aporte. ¿Tenemos alguna otra pregunta, No, Sharon? Esteban, por el momento estamos, No. entonces te paso el micrófono. Ok, perfecto. No, genial. Muy agradecido, sí, me llevo muchísimas cosas de ustedes. Gracias por lo compartido. Ese sesgo inconsciente sonó muchísimo el día de hoy, ¿verdad? Ese sesgo inconsciente, pero más que eso, ¿verdad? Es llegar a esa parte responsable, ¿verdad? En el momento que somos adultos responsables, podemos tener ese sesgo inconsciente, haber vivido o ser criados en ese sesgo, o la sociedad tener ese sesgo, pero nosotros somos responsables, ¿verdad? ¿De qué hacemos hoy? Responsables de aprender, de seguir despertando, ¿verdad? Como mencionamos por acá, y ser esos agentes de cambio, e empezar el cambio en nosotros mismos, ¿verdad? Siempre el cambio, mientras empiece y se mueva, va a sumar, ¿verdad? Ya sea entre individuales o colectivo, pero vamos sumando. Mientras vayamos cambiando, vamos sumando. Esa acción pasa de ese asistencialismo, por ahí mencionó un poco Marco eso, hacer esa acción de cambio, ¿verdad? Entonces es importantísimo esto. Y cierro de mi parte un poco con una frase de un gerente de la empresa, y es ser más aliado y menos cómplice en esto, ¿verdad? De este tema. Es muy importante. Hoy recorrimos todas estas historias, ¿verdad? Que ustedes nos comentaron, estos retos, ¿verdad? Que también nos han compartido. Y también muy importante y rescatable ese compromiso que ustedes han hecho a futuro, ¿verdad? Con ustedes mismos, y también que nos han compartido para nosotros agarrar para el saco, digámoslo así, ¿verdad? La igualdad de género no es un ideal, ¿verdad? Es una acción, es algo que practicamos día a día. Y no solo con acciones laborales, con acciones en todos los ámbitos que tengamos en nuestras casas, familias y demás, también es muy, muy importante esto. Agradecerles a ustedes, de verdad, qué lujo tenerlos a ustedes acá conversando y compartiendo de su experiencia. Muchísimas gracias a todas las personas que se unieron también. Muchísimas gracias por estar acá, por compartir también su tiempo y poder llevarse un poco de todo lo que nos han dejado ellos como su experiencia, ¿verdad? Que es súper importante, súper retadora. Tenemos un QR en la pantalla, también está en el chat. Les agradecemos muchísimo su feedback, y de ahí también registrar su información para poder tener la grabación el día de hoy. Súper importante. Sharon, no sé si tienes algo que agregar acá. De mi parte, yo agradecidísimo con ustedes. De verdad, un lujo, y aprendí muchísimo. Gracias, de verdad. Agrego eso,
sumo a eso, un lujo de verdad. Muchísimas gracias. Vienen más actividades, así que los vamos a estar invitando y a toda la comunidad de Suite. Al menos tenemos en calendario una al mes, entonces estén al tanto de los próximos eventos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos compartiendo y seguimos ganando con esto. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias a noches. todos, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.